Buenas noches y bienvenidos a nuestro proyecto de análisis de los programas de delación. En la noche de hoy vamos a entrevistar al doctor Gabriel Ibarra Pardo como representante de Colombia. El doctor Gabriel Ibarra es uno de los más importantes abogados en derecho de la competencia y defensa comercial y temas aduaneros que hay en Colombia y en Latinoamérica. El doctor Gabriel Ibarra es abogado javeriano con maestría en Derecho LLM en International Business Legal Studies de la Universidad de Exeter, Inglaterra, socio de la firma Ibarra Rimón. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia entre el año 2015 y el año 2021. Fue presidente de la Mesa de Defensa de la Competencia del Sexto Foro Empresarial de las Américas en las negociaciones del ALCA. Fue profesor titular de la Cátedra de Derecho Económico Internacional en la Pontificia Universidad Javeriana del año 2003 al año 2013 y profesor de la Cátedra de Competencia y Derecho Empresarial en la especialización de Competencia y Libre Comercio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana. Asimismo, fue miembro de la Comisión de Reforma del Régimen de Beneficios por Colaboración en Infracciones a la Libre Competencia, creada por la SIC para incluir modificaciones al régimen de beneficios por colaboración entre el año 2014 y el 2015 y participó como asesor no gubernamental en Colombia ante la International Competition Network. Gabriel, para el SEDEC es un gran honor tenerte hoy en esta sesión en la cual vamos a hacerte unas preguntas sobre el régimen de delación, especialmente en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Miranda, muy amable. Muy honroso estar aquí con ustedes y con el SEDEC. Gracias. Entonces vamos a saltar de inmediato al tema. Como hemos podido ver, el programa de beneficios por colaboración, programa de delación compensada, programa de clemencia, como lo dicen los anglófonos, Leniency Program, es una de las herramientas más importantes en la lucha contra los carteles empresariales y otras prácticas restrictivas. Sin embargo, este programa pues tiene todavía algunos retos y dificultades en su aplicación, y especialmente los países latinoamericanos que lo vienen aplicando en los últimos 15, 20 años, pues han tenido algunos momentos importantes en el programa y algunos otros momentos en los cuales se ven estos retos y dificultades. Entonces, en este proyecto nosotros estamos analizando en el SEDEC el programa de delación con base en 4 países: Colombia, Perú, Chile y México. Y es un estudio comparatístico que nos va a permitir hacer algunas sugerencias y propuestas para el mejoramiento del programa de delación en Latinoamérica. Nuestra primera pregunta es de tipo general y es: ¿cómo ha sido el desarrollo del programa de delación en Colombia y cuál es el marco jurídico que regula actualmente el programa de delación y si ha habido casos, ya ha habido casos importantes y representativos en Colombia? Bueno, muchas gracias. A ver, el marco jurídico actual está básicamente consagrado en el artículo 66 de la Ley 2195 de este año, que modificó el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009. Y esta ley, la 2195, que es la Ley de Transparencia, fue reglamentada en este tema del programa de delación o beneficios por colaboración por el decreto 253 de 2022. A ver, el desarrollo que ha tenido el programa es el de, uno diría, el de todo país que comienza a aplicarlo con más expectativas que resultados. Yo creo que estamos aprendiendo, el proceso de aprendizaje ha sido un poco pendular porque yo diría que este programa ha tenido avances, ha tenido también retrocesos y estamos en esa, dijéramos así, para utilizar términos de moda, en ese proceso un poco dialéctico. Ha habido unos casos, no ha habido demasiados,
Dentro de los que recuerdo, los más importantes, no sé si se me escapa alguno, está pues el del cartel de los pañales y el del papel suave. Está el de los cuadernos, está el de la Ruta del Sol, el caso de Brinza, del cloro soda, que yo recuerde. Probablemente debe haber habido otros accesorios, pero creo que los más importantes son esos. Eso es lo que yo podría decir así en principio. Excelente, muchas gracias. Y ya con esta introducción, pues queremos pasar al análisis de lo que nosotros hemos denominado los retos del programa de delación. Algunas circunstancias que hacen que pueden quitar ese incentivo para delatar, porque definitivamente la delación, que es un sistema en el cual quien aspira a obtener los beneficios tiene que autoincriminarse, tiene que confesar y decir que participó en una conducta ilegal, pues es una decisión que no es de poca monta y es una decisión que pone en peligro a la empresa, a las personas y por lo tanto, para que funcione el programa de delación que ha sido reconocido por el ICM, por la OCDE, por los norteamericanos, por los europeos, como la herramienta más importante en la lucha contra los carteles empresariales y que se dice que según las estadísticas de la OCDE, que las autoridades de competencia pueden descubrir como el 20% de los carteles que hay y por eso es que es tan importante el programa de delación porque ayuda a detener los carteles. Pero entonces queremos examinar cuáles son esos retos que pueden impedir que sea tan buen negocio, que las personas que van a delatar, los posibles aplicantes al programa, tomen la decisión. Y el primero que vamos a abordar es el reto de la criminalización en el derecho de la competencia. Porque pues en Colombia, pues como en muchos otros países, hay un proceso de que las conductas de libre competencia podrían ser miradas bajo un aspecto criminal, aspecto que queremos que nos explique. Y entonces, claro, si hay una criminalización de una conducta anticompetitiva y no existe la forma en que el delator pueda ser exonerado de esa conducta delictiva, pues, ¿qué saca con rebajar una pena el delator, una multa, si le imponen una pena de tipo criminal, si le imponen cárcel? Y ahí hay un desincentivo muy importante. Entonces, frente a este primer reto, queremos preguntar si en Colombia existe la criminalización del derecho de la competencia y en qué forma se ha producido. Sí, a ver, existe unas conductas que pueden tener implicaciones penales o constituir delitos. Otras no están criminalizadas en principio, aunque hay una discusión de si las conductas restrictivas podrían o no estar tipificadas en el tema del agiotaje. Pero pues ese es un tema que está ahí latente, que no se sabe, pero en cualquier momento puede surgir. Entonces, en principio, el consenso es que las conductas no tienen, en general, las conductas restrictivas de la competencia no tienen y no son delito en Colombia, pero pudieran serlo porque esa norma está ahí agazapada y no sabemos en qué momento pudiera ser invocada o pudieran los fiscales y los jueces intentar configurar esa conducta. De todas formas, es un riesgo que hay que medir y que hay que tener en cuenta. Existe otra parte muy específica o otro tipo de conductas, en concreto lo que es la colusión en las licitaciones públicas, que sí implican un delito. Entonces, uno tendría que dividir los riesgos dependiendo de la conducta en ese sentido. Entonces, claramente sí están o existe el riesgo que en algunos casos pueda la conducta estar inmersa en las normas o tipificadas en las normas del Código Penal, ¿no? Muy bien. ¿Y en Colombia han existido casos en los que se haya adelantado una investigación de prácticas restrictivas
y al mismo tiempo se haya adelantado una investigación criminal? Sí, pues recuerdo el tema de la Ruta del Sol y recuerdo, creo que el cartel de la vigilancia y el tema de básicamente esos dos. En principio esos dos, aunque ha habido más conductas que han tenido el potencial de terminar en una investigación también de carácter penal, pero pues no se ha iniciado la acción, no se sabe por qué, pero sí ha habido, puede haber más. En principio recuerdo esas dos, básicamente. Y cuando hay una investigación criminal y al mismo tiempo existe un proceso de delación, ¿qué, qué puede proteger al delator si ya está confesando bajo el derecho No, colombiano? a ver, ¿Qué yo protección diría, tiene? sí, yo diría que ahí en ese punto es claro que tenemos una contradicción muy grande entre el aspecto penal y el aspecto y el programa de delación para efectos de las normas de prácticas restrictivas, y eso implica una connotación, y es que el tema de las prácticas restrictivas, tanto si involucran o no una colusión como si no lo hacen, debiera ser una política de Estado, no una política de gobierno. Por consiguiente, si es una política de Estado, toda la normativa y las ramas del poder público debieran de converger hacia esa política y debiera haber una armonía, no una desarmonía como lo existe hoy en día, porque existe, dijéramos, un divorcio muy grande entre el tema penal y el tema jurisdiccional desde esa perspectiva penal y el tema administrativo o sancionatorio que depende del Ejecutivo. Entonces, uno ve que la política está totalmente desvertebrada y eso, por supuesto, puede dar al traste con la programa de colaboración y la persecución, no solo de los carteles, sino tratándose de colusiones ya de los carteles que puedan tener implicaciones de corrupción o cuando la corrupción ha alterado el proceso concurrencial. Y si, por supuesto, en los Estados Unidos el programa de delación entró en crisis siendo mucho más cierto y brindando más garantías, pues con mayor razón en un país como el nuestro, donde el programa de delación es al mismo tiempo arenas movedizas. Entonces, mientras esto no se eleve a política de Estado, pues vamos a tener unas falencias muy grandes. Y el proceso de delación va a ser un tema que puede quedarse escrito o de una utilización o de una eficacia supremamente limitada y precaria, ¿no? Pero en la normativa, ¿el delator puede tener algún tipo de protección frente a la investigación criminal? No, el delator puede tener una rebaja de penas que no son sustanciales, pero al mismo tiempo uno puede decir que es un acuerdo faustiano, porque fíjense lo siguiente, hay una gran diferencia entre la responsabilidad y las consecuencias que pueden tener las personas naturales, que son las que pueden resultar realmente más afectadas con el tema penal, que las atractivo para las personas jurídicas. Para las personas jurídicas, el atractivo de la delación es muy grande porque pues las multas son supremamente abismales o son abismales, dijeron, para no incurrir en una tautología, son abismales, ciento del, del valor de su patrimonio o de los ingresos operacionales del año anterior. Y en todo caso, pues pueden también ser de 100.000 salarios mínimos, pero pues la delación realmente las hacen las personas. En cambio, las personas naturales, el máximo pueden ser 2.000 salarios mínimos, pero 2.000 salarios mínimos puede ser los honorarios de un abogado en materia penal. Entonces, si yo me voy a ahorrar la multa de los 2.000 salarios mínimos, pero los voy a tener que utilizar en pagar un abogado que me va a defender después de haber yo confesado y renunciado al derecho de autoincriminación, pues la verdad no creo que sea muy atractivo para ninguna persona natural, absolutamente ninguna, delatar. Pues eso es así de claro porque pues en principio esto se ve como una trampa. Además que incluso no es tampoco seguro de que al final de que usted
está confeso, le vayan a dar la reducción del 100% de los 2.000 salarios mínimos. Entonces, obviamente, en la medida en que la empresa delata como corporación, pues los funcionarios, empleados y directivos también podrían estar amparados. Pero de todas formas, así yo esté amparado de la multa, de la reducción de la multa, que es máximo 2.000 salarios, y esté amparado por la delación de la compañía, pues de pronto me toca invertir esos 2.000 salarios en los honorarios del abogado penalista que me va a defender ante mi propia confesión, pues, en el tema penal, ¿no? Y si han visto, creo que hay un caso en donde hubo una delación y al mismo tiempo en esos momentos hubo una denuncia y el delator se retractó y como era prueba sumaria, pues no podía ser utilizada en su contra, pero ese tema es muy complejo, ¿no? Pero según porque la delación, el tema grave es que la delación implica una renuncia al derecho a autoincriminación, o sea que ya estamos comenzando con el pie izquierdo, ¿no? Claro. Sí, una renuncia al derecho de no autoincriminación, pero Sí. según la explicación inicial, el delator no tiene una protección de la acción criminal. De ninguna clase. El delator puede tener derecho a una rebaja, pero la delación podría haber una doble delación, o sea, hacer una delación ante el sistema criminal también bajo el principio de oportunidad. Sí, yo no soy penalista, pero claro que podría tocaría tramitar simultáneamente, tocaría tramitar la delación y el principio de oportunidad. Lo que pasa es que yo no sé si los dos temas vayan de la mano aquí y si puedan armonizarse o no armonizarse, porque yo creo que tienen ritmos diferentes, ¿no? Entonces, y este es un tema complejo. ¿no? Y yo no tengo la certeza tampoco de que toda delación va a terminar necesariamente en una investigación penal. Entonces, estoy haciendo una apuesta, básicamente, ¿no? Claro. Y lo que es claro aquí es la incertidumbre absoluta, ¿no? Muy bien, muy bien. En muchas partes del mundo se ha criminalizado el derecho de la competencia y hay toda clase de escritos y obras académicas que hablan de que estos son conductas muy graves que afectan a la comunidad. La pregunta que tengo es si se considera que esta es una infracción económica que tenemos. Cuando hemos hablado con los penalistas, dicen, bueno, pero ustedes tienen un procedimiento administrativo sancionador con una autoridad que tiene un altísimo nivel de capacidad investigadora, con unas grandes facultades inquisitivas, que pueden poner unas multas, como tú decías ahora, abismales. ¿Para qué utilizar el derecho criminal? El derecho criminal es la última ratio. Si es una infracción económica, ¿por qué no aplicarle un procedimiento y unas sanciones económicas? Entonces, la pregunta es si tú consideras que la criminalización es deseable en el derecho de la competencia de los países latinoamericanos y de Colombia. No, definitivamente no. Yo me opongo, pues me disiento y me incomoda y me genera terrible urticaria el pensar que estas conductas pueden ser criminalizadas por una razón. Lo primero es que los órganos de control investigadores en materia penal, en concreto la Fiscalía, no tiene gente capacitada en estos temas. Estos temas son altamente sofisticados y son llenos de áreas grises y de matices. Por supuesto, hay temas que son muy claros, un acuerdo de precios, un cartel probablemente es fácil, y aún así, dentro del cartel, la experiencia que uno tiene es que usualmente, aún la superintendencia, que es una entidad muy avesada, o por lo menos la que más experiencia tiene en esos temas, las imputaciones en un cartel, en la mayoría de los casos, se hacen en bloque. Es decir, yo los invito a que miren de las investigaciones que ha habido, cuando realmente se ha desglosado la responsabilidad de cada participante en el cartel. Yo he visto casos en donde simplemente hay evidencias de que algunos pudieran haberse cartelizado,
pero la imputación la hacen en bloque y no dicen el A, las conductas de A que lo vinculan con el cartel son estas, las de B son estas y las de C son estas. No, se presume que todos estaban en el cartel. Incluso he conocido casos donde ha habido sanciones simplemente porque se han recibido unos mails o porque el representante legal ostenta ese cargo, pero no hay un fenómeno de adecuación típica y de imputación específica y sofisticada. Entonces, si eso es así en la superintendencia, yo entiendo que la fiscalía puede ser más garantista, pero está la otra cara de la moneda y es que la fiscalía no maneja en absoluto los temas y sé que no tengo noticia de que haya una división especializada en competencia. No creo que la fiscalía maneje a fondo los temas sofisticados que pueden implicar las prácticas restrictivas y que en muchas ocasiones también requieren de mucho análisis económico. En el tema de competencias hay muchas paradojas, hay muchas áreas grises, hay cosas que aparentemente pueden ser anticompetitivas y terminan siendo procompetitivas o viceversa. Entonces me parece que tal como está enfocado desde el punto de vista de la política penal en este momento, el tema de la criminalización está bien porque en la medida en que las prácticas de competencia han sido resultado de un acto de corrupción que pueda afectar la administración pública y la contratación pública, pues está bien que se sancione por esa vía, pero el hecho de sancionar o de criminalizar las prácticas restrictivas a mí me parece que sería una infortunio. Eso es lo que yo creo por esas razones. Y además, bastante congestionadas están nuestras cárceles como para congestionarlas aún más por este tipo de situaciones. Yo creo que en la medida en que haya unas multas drásticas, pero que además se apliquen con las garantías fundamentales y las garantías del debido proceso, yo creo que el derecho de competencia puede verse bien servido. Y aquí entra en juego otro tema que puede ser materia de discusión más adelante, es que yo no estoy tan seguro que las sanciones y el ámbito punitivo sea la única herramienta y la mejor para promover la competencia. Yo creo que incluso las mismas sanciones deben estar complementadas con muchas otras herramientas de política que busquen realmente garantizar una competencia efectiva y prevenir las prácticas. Entre ellas, por ejemplo, dar también zanahorias, promover mucho la cultura de la competencia, hacer mucho énfasis en el esquema de garantías. Incluso yo no creo que sea una buena medida medir la eficiencia de las autoridades por las multas que recauden. Por el contrario, si se incrementa el nivel de multas, puede ser que hay más carteles que antes y que probablemente yo no estoy cumpliendo como autoridad con la función de ir más allá. La función de las autoridades no es recaudar, la función de las autoridades es garantizar y promover la competencia en la medida de lo posible. Y ya esto lo veremos más adelante, pero puede haber, por ejemplo, no solo penas, sino compromisos en donde incluso las compañías asuman unos compromisos de responsabilidad social relacionados con el restablecimiento de las condiciones de competencia. Eso puede ser mucho más útil para la sociedad que el recaudo de una suma de dinero, por grande que sea. Sí, haciendo referencia a un tema que tocaste hace un momento, respecto de lo garantista que puede ser el recaudo de pruebas y la investigación en prácticas restrictivas de la competencia versus el penal. Dijiste que la fiscalía podía ser hasta más garantista. ¿Cómo ha sido esa experiencia en los primeros casos en Colombia de llevar pruebas que se recaudaron en la investigación de prácticas restrictivas hacia los jueces penales? Pues yo creo que ningún juez penal podría darle validez a una prueba que no sea plenamente controvertida. Por ejemplo, si viene de la misma, si supongamos que vamos a trasladar una declaración o un testimonio de un proceso, de una actuación administrativa a un proceso penal, pues lo mínimo es que esa prueba tiene que ser controvertida
por el investigado o el accionado o el sumariado. Y viceversa, yo he visto unos temas y me consta en concreto en un proceso específico en el que hubo el traslado de unos testimonios, no hubo derecho a contradicción y la superintendencia dijo que la ratificación de los testimonios solo se podría dar en los procesos adversariales, que en los procesos civiles, pero no necesariamente en los derechos sancionatorios, y que habría otras formas de controvertir la prueba. Yo realmente, cada vez que pienso en ese razonamiento, me erizo, porque claramente implica un desconocimiento flagrante y burdo de las garantías constitucionales. Muy bien, y como última pregunta de este segmento, yo te preguntaría qué herramientas consideras que se pueden implementar en un país como Colombia para armonizar la delación con las normas de derecho criminal que ya existen y que se están empezando a aplicar. Pues este ha sido un tema que hemos conversado con muchos penalistas connotados y hay acuerdo en que lo que tendría que hacerse de inmediato es que la delación, una vez fuera exitosa y se reconozca la colaboración y los beneficios, debiera de extinguir la acción penal de inmediato en los temas en donde la conducta pudiera tener implicaciones penales o delictuosas. Muchas gracias. Y vamos entonces hacia un segundo reto, que es el reto de la indemnización de perjuicio. Naturalmente, digamos, en el derecho es un principio muy decantado, pues, desde el Código de Hammurabi, desde los romanos, de que alguien que sufre un perjuicio, pues, debería ser resarcido. Y las personas que son víctimas de las prácticas anticompetitivas, como los consumidores muchas veces o algún competidor, pues sufren un perjuicio por las prácticas restrictivas, pero en nuestros sistemas de aplicación pública del derecho de la competencia, como el que tienen los países latinoamericanos, como el que tiene Europa, en estos sistemas tenemos una autoridad administrativa que hace una investigación para encontrar si hubo una violación de las normas de libre competencia, prohibir la conducta anticompetitiva e imponer una multa que es en favor del Tesoro Nacional. Pero las personas que se ven afectadas por las prácticas restrictivas tienen que buscar otras vías procesales para poder obtener el resarcimiento de sus perjuicios. Sin embargo, entonces, frente a ese peligro que hay de que se entablen acciones jurisdiccionales para reclamar los perjuicios, el delator se puede sentir pues muy expuesto, porque él es el único que sale y dice: yo sí incurrí en una conducta anticompetitiva, participé en este cartel o en esta conducta anticompetitiva, y aquí están todas mis pruebas. Y si todo eso es público, pues puede ser que él resulte el primero o el único demandado y el que acabe pagando todos los platos rotos de la conducta anticompetitiva. Entonces, queremos preguntarte, ¿cómo es la responsabilidad de los infractores y coinfractores de las prácticas restrictivas frente a los perjuicios, y si existe algún tipo de beneficio para los delatores o algún tipo de protección que al menos haga que no estén en una situación de desventaja con aquellos que no están colaborando con la autoridad? Sí, a ver, lo primero es que en Colombia no existe por lo menos el triple daño, que sería un tema bien complejo. Por lo menos los daños que tienen que reparar los infractores son hasta ahora daños simples. Lo segundo es que a partir de la ley de transparencia, de la ley 2195, el delator puede ser responsable, o básicamente está prohibida o impide que el delator pueda responder solidariamente por todos los daños ocasionados por el cartel. Eso en la práctica no sé cómo va a funcionar, pero uno diría que esa es una protección muy importante, porque no sé desde el punto de vista probatorio
pues la carga de la prueba la tiene quien alega el perjuicio. Y la pregunta es, ¿cómo probatoriamente yo voy a deslindar la responsabilidad y el monto del daño que ocasionó el delator en relación con los demás? Pues si son dos, de pronto pues puede ser más fácil, pero si el cartel es de 4 o de 5, ¿cómo voy yo a hacer para deslindar la responsabilidad? ¿Cómo voy a mirar? Voy a mirar el grado de participación del delator, si fue o no el instigador. En teoría el delator no es el instigador, le tocaría probar que lo fue, pero entonces en teoría presume que no. Va a haber distintos grados de responsabilidad, ¿cómo los gradúo? Yo creo que en materia de cálculo del daño, que es un tema muy complejo, no solo en Colombia, sino en Europa y en Estados Unidos, ese es un tema que está por desarrollar, y mientras no se desarrolle, yo diría que el tema de deslindar la responsabilidad hace realmente muy difícil en la práctica que el delator pudiera llegar, a mi juicio, a ser condenado. Yo sé que esta es una especulación, pero en principio no ve uno fácil que un demandante, cualquiera que sea, ya se meta por una acción de grupo o se meta por una responsabilidad civil extracontractual o por lo que quiera, pueda deslindar fácilmente desde el punto de vista probatorio esa responsabilidad. O sea que yo diría que mientras esto se desarrolla, esa parte, obviamente hay riesgos porque pues en derecho uno puede ver lo que sea y hay sentencias que pueden ser locas, pero entre lo que uno prevé, uno diría que ese delator por el momento va a tener un alto grado de protección en el evento de una demanda. Ahora, el tema ya de las acciones, pues ya tiene otra connotación, y es, este ya es un tema de política y tocaría hacer los cálculos de hasta dónde yo creo que el derecho de la competencia tiene que ser disuasivo, por supuesto, tiene que haber unas sanciones muy drásticas, por supuesto que sí, pero la pregunta que uno se haría es hasta dónde la aplicación de todo el régimen puede llevar a quebrar a una compañía, ya que desaparezca un competidor importante, y si eso no puede llevar más bien a concentrar más el mercado y a perjudicarlo. Yo no sé si uno suma la multa, que puede ser hasta el 20% del patrimonio de una compañía, más en el caso extremo, estoy hablando teóricamente, por lo menos que a mí me condenen a unos perjuicios masivos muy grandes, no sé hasta dónde haya alguna forma de garantizar la sobrevivencia de un competidor importante, independientemente que obviamente haya incurrido en el cartel. Este ya es un tema de preservar los actores del mercado. Le conviene al mercado que desaparezca un cartelista que de todas formas después de la investigación es un potencial competidor de verdad, o lo importante es fulminarlo y que desaparezca de la faz del mercado. Esa es una pregunta que valdría la pena hacerse, y cómo garantizar que eso no ocurra, no para proteger al infractor, sino para proteger el sistema concurrencial, básicamente. Entonces, pues esas son preguntas que no son fáciles de contestar, pero que yo creo que hay que hacerse, ¿no? Claro, claro. Y teniendo en cuenta lo que estabas explicando hace un momento, dinos en Colombia, ¿qué alternativas tendría una víctima de unas conductas anticompetitivas para buscar el resarcimiento de los perjuicios? Y quisiera saber si estas oportunidades o tipos de acción que puede haber son acciones del tipo follow-on, o sea, que requieren de un previo pronunciamiento de la autoridad de competencia respecto de que si había una práctica restrictiva, o si son standalone, o sea, que no dependen de que la Superintendencia de Industria y Comercio se haya pronunciado en el sentido de que hay una práctica restrictiva. Bueno, lo primero, yo creo honestamente que el consumidor hoy en día tiene unas posibilidades muy precarias de verdad obtener resarcimiento de los perjuicios. Por supuesto, hay francotiradores que quieren hacer negocio con esto y pueden prestarse a meter acciones de grupos populares, pero yo he visto, por lo menos la experiencia, y no quiero demeritar a nadie, pero yo lo que he visto es que las que se han metido han fracasado porque han estado muy mal orientadas. La dificultad de nuevo de encauzar bien los perjuicios y de la prueba no ha sido bien presentada o bien sustentada. Y además,
el tema es que los beneficios pueden ser muy difusos. Desde el punto de vista política, no creo que a un consumidor le sirva mucho que le resarzan $100. Yo creo que hay otras formas que no sé si las miraremos más adelante que podrían ser mucho más útiles. Lo segundo, entonces yo diría que el tema de la alternativa, pues, es la acción de grupo o la acción popular o incluso, pues, una acción civil extracontractual. Yo creo que también podría caber si el perjuicio Y es una acción de supremamente competencia desleal. importante. La acción de competencia, por supuesto, también. Cuando la práctica restrictiva que de por sí implica una violación del decreto 2153 o de entrada, pues conlleva al desvío de la clientela, pues claramente habría un acto de competencia desleal por violación de normas. Artículo Pero, ¿tú qué 17. opinas de esta posibilidad? La ley de competencia desleal de Colombia tiene, como la española, el artículo sobre, que en el caso colombiano es el artículo 18 de la ley 256 Sí, del 96, sobre sí, violación de normas, que dice que así es. constituye competencia desleal la violación de una norma cuando genere una ventaja competitiva significativa respecto de un competidor. Entonces, ¿qué tal si la norma violada es la norma de libre competencia? Por eso, yo creo que si el decreto 2153 es violado y esa violación genera una ventaja competitiva, sobre todo cualquier práctica excluyente puede llevar a eso. Yo creo que cabe perfectamente pues la acción de competencia desleal, por supuesto que sí. Y aquí viene el tema, y es que yo creo que incluso cabría antes de que la superintendencia se pronuncie, porque aquí no existe ningún mecanismo ni de prejudicialidad, ni existe tampoco ningún mecanismo que le impida al juez apreciar por sí mismo las pruebas y concluir si hubo un acto de competencia leal o una práctica restrictiva en el caso de una acción de grupo o acción popular. Y una pregunta, ¿en Colombia la autoridad de competencia tiene alguna capacidad de pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios o de adjudicar perjuicios de alguna manera? De Y, ninguna manera, y ojalá no la vaya a tener mientras esté el esquema que tenemos. por qué con el esquema que tenemos no sería deseable que la autoridad de Porque, competencia, por, por ejemplo, como se trató de hacer con el decreto, perdón, con el proyecto de ley 038 que había en la época del superintendente Pablo Felipe Robledo, en donde más o menos la Superintendencia de Industria y Comercio adelantaba la investigación de prácticas restrictivas y terminada la investigación con una sanción, más o menos habría como un capítulo para que vinieran los perjudicados y liquidarles su perjuicio con una facultad jurisdiccional. ¿Qué a ver, tendría de porque malo eso? lo que tendría de malo es que tal como está hoy en día la estructura de la autoridad de competencia, la autoridad hoy en día es juez y parte. Y los investigados realmente litigan ante su contraparte. No hay ninguna garantía, no hay ninguna inmediación, ni el superintendente ni el delegado sobre la prueba. Realmente no hay segunda instancia. Tú imagínate, además de una sanción que por sí puede ser de más de $100 millones, la condena, supongamos que está viciada, ¿ante quién se va uno a quejar y ante quién recurre uno a eso? No hay segunda instancia. Tiene uno que ir en el control de legalidad ante el contencioso y infortunadamente la mora de la justicia y la congestión de la justicia implica que un proceso de esos puede demorarse entre 15 y 20 años. Es decir, yo sí creo que mientras no haya una reforma a fondo de la arquitectura institucional de la autoridad de competencia, pues lo que más bien vamos es a abrir una caja de Pandora y esto se puede convertir más bien es en una amenaza a la iniciativa privada que puede deslegitimar por completo el régimen y puede llevar incluso al colapso de muchos sectores. Yo no me quiero imaginar una autoridad con todo ese poder dependiendo 100% del Ejecutivo, por ejemplo. Eso es, y sin ningún recurso de alzada y sin ninguna garantía. Yo creo que eso es absolutamente impresentable y yo creo que esto requeriría para ese tema de una modificación a fondo de la arquitectura constitucional. De por sí ya hoy en día
Las sanciones ya generan mucha inquietud, no por el monto, sino porque yo creo que el régimen que hoy en día existe se agotó. Fue un régimen hecho para otra realidad, para otro nivel de sanciones, que cumplió su ciclo muy importante, pero se agotó. Y uno no puede seguir aplicando el monto de estas sanciones con un régimen que es tan poco garantista y tan precario en ese sentido, y que tiene un control de legalidad también muy deficiente, porque un control de legalidad de 15, 18 años, pues realmente no es un control de legalidad. Eso es lo que yo Claro. podría decir. Gracias. Y ya te referiste al tema de que no hay prejudicialidad. Entonces quiero preguntarte si la violación de las normas de libre competencia genera en Colombia un objeto ilícito y si los actos jurídicos a través de los cuales posiblemente se pueda violar normas de libre competencia, como con un contrato, etcétera, si pueden ser declarados nulos por un juez y si eso ha sucedido en Colombia. Sí, claramente son objeto ilícito, debieran ser ineficaces, pero no, son objeto ilícito. Y si el día de mañana a mí alguien me exigiera el cumplimiento de una norma que es contra la ley de competencia, que eso no es necesariamente imposible. Hay muchas áreas grises donde, por ejemplo, a mí me pueden exigir la aplicación de una cláusula de no competencia, que a veces no es fácil determinar si es violatoria o no de la ley. Por ejemplo, a mí me pueden claramente exigir una exclusividad como trabajador. Eso no es posible porque la misma Constitución lo impide. Ese tipo de cosas sí podrían ser o podrían ser declaradas nulas por objeto ilícito, y la podría acretar un juez o un tribunal de arbitramiento. Creo, no estoy seguro en el tema de la jurisdicción civil, pero creo que ha habido arbitramentos donde hay tribunales que sí han declarado la nulidad por objeto ilícito de una cláusula restrictiva. No lo tengo en este momento en la cabeza, pero me parece que ha habido algunos tribunales que lo han hecho. Sí. ¿Y tú qué opinas de la posibilidad de que un tribunal arbitral no declarar la nulidad por objeto ilícito de una cláusula contractual, por ejemplo, sino que no hay investigación en la Superintendencia de Industria y Comercio y una de las partes dice, por ejemplo, que la otra le está abusando de la posición dominante y lo introduce como pretensión dentro de un arbitraje para que el panel arbitral investigue si hay una práctica de abuso de la posición dominante? Pues a ver, yo no sé hasta dónde, y esto es algo que ya se sale, si la práctica unilateral fue más allá del contrato. No sé si la cláusula compromisoria pueda darle competencia al tribunal para llegar hasta allá. Ahora, si hubiera un compromiso, suponte que en materia de competencia desleal se pacta la decisión del litigio como un compromiso para que decida un tribunal, yo creo que sí, clarísimamente ¿Sí? el Pero, tribunal lo tendría. pero ¿cómo Supóngase que hay un compaginas acto. tú cómo compaginas eso con el artículo 6º de la Ley 1340 del 2009, que dice que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una facultad exclusiva para investigar Pero es las que, conductas perdón, pero es violatorias de que, las normas de libre claro, yo, competencia? yo estoy de acuerdo que la autoridad tiene una facultad exclusiva, pero es que la función de la super no es dirimir la controversia entre los particulares ni administrar justicia. La función de la super es ejercer su labor de policía administrativa para sancionar una violación de la ley y aplicar un derecho o básicamente ejecutar el derecho sancionatorio. Cuando yo voy simplemente y le digo a un señor, usted abusó de su posición dominante y me trató de manera discriminatoria a mí porque me sacó del mercado, porque usted simplemente me Sí, dio unas condiciones que me impedían competir y lo voy a demandar. Pues yo puedo proponerle a usted que hagamos un arbitramiento y que esto lo decida, porque lo que en últimas va a decidir el árbitro es el litigio entre las dos partes, no entre nada más allá. Y el árbitro puede ordenar que me indemnicen y puede además ordenar que en relación conmigo
cese de inmediato y hacia el futuro. Y no Ese estaría el trato árbitro invadiendo una órbita para que está nada, una para, órbita pública no, que porque está es que la reservada a la autoridad de competencia. la autoridad de competencia no tiene la función de administrar justicia, de No, pero es ninguna que manera. estamos hablando es de la investigación de la conducta, Pero es que la porque conducta en ninguna parte me dicen a mí que yo tengo que esperarme a que haya un pronunciamiento en el tema del derecho administrativo sancionatorio para que yo pueda accionar. ya, Si aquí hay una conducta que es contra la ley. Si yo logro demostrar que la conducta es violatoria de la ley y me produjo un perjuicio, yo no necesito a la superintendencia para nada. muy Ahora, si bien. la ley dijera que no se puede hacer nada hasta que la superintendencia se pronuncie, pues bueno, habría un motivo de ley que me prohíbe a mí Hay habría un requisito de procedibilidad. procedibilidad. Sí, hay Punto. algunos Que países no donde la existe. acción está claramente planteada como Claro, follow-on, pero no, en Colombia no, pero en Colombia no no existe. existe. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo se puede armonizar entonces el programa de delación con lo deseable que es que pueda haber indemnización de los perjuicios ocasionados por las prácticas restrictivas? A ver, ¿Qué lo que pasa, recomendación tendrías ahí? sí, lo que pasa es que, y esta es una posición eminentemente personal, que puede ser muy controvertida y puede ser muy criticada, pero excede el marco que hay hoy en día. Yo pienso de nuevo que no necesariamente el tema de competencia, más tratándose de tema de una conducta que pueda afectar al mercado, tiene que manejarse exclusivamente a través del ámbito punitivo. Yo creo que incluso en otros países hay unas lecciones muy grandes de lo que han podido lograr las garantías. Y yo creo que vía garantías uno podría lograr restablecer e ir más allá de restablecer las condiciones de competencia y compensar en cierta forma, no solo al consumidor que ha resultado lesionado, sino al mercado como un todo. Entonces yo podría, por ejemplo, y aquí hubo un ejemplo en el que tú participaste, a través de una garantía, por ejemplo, generar todos unos mecanismos para que el sector financiero pueda crear unas condiciones muy competitivas que no hubieran existido si no hubieran habido las garantías. Yo puedo, por ejemplo, si incurro en una conducta restrictiva en el campo de las plataformas, yo podría, por ejemplo, comprometerme a aplicar unos programas que beneficien al consumidor, que puedan ayudar a reprimir la pornografía, y además de eso podría también proponer un resarcimiento económico para el consumidor. Y ese resarcimiento económico debiera ser tenido en cuenta. Yo creo que en la medida en que yo trate de resarcir al consumidor, pues tanto el consumidor como las condiciones de competencia se ven mejor servidas que pagar una multa que va a los fondos comunes del Estado, y que no van a tener ninguna relación con este tema. Lo otro que se puede hacer, por ejemplo, es buscar que si yo resarzo al consumidor, como la multa es tan cuantiosa, esa eh, indemnización que yo doy se descuente del valor de la multa. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer que podrían mejorar la eficacia de la ley de competencia. Más aún, yo sí quisiera saber si hay algún estudio que indique qué tan importante y cuáles son los efectos que han tenido las multas que se han aplicado en el mercado. ¿Hacia dónde han ido esos dineros? ¿Qué tanto han ayudado a generar un ambiente más competitivo o no? Entonces yo lo que creo es que tiene que haber garrote, pero también tiene que haber zanahoria. Y a mí me parece que el objetivo último de la política de competencia es buscar que se prevengan, se eviten y no solo se repriman las prácticas restrictivas de la competencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer en ese ámbito que les estoy diciendo, y pues se trata de ser un poquito creativos, pero estoy seguro que, por ejemplo, en todos los sectores que han sido investigados, pueden adelantarse programas de responsabilidad social muy importantes, vayan directo incluso a los consumidores, que son los menos favorecidos y a veces los de menos recursos.
Se trata de mirar una política mucho más comprensiva y mucho más a fondo, y menos miope de la que uno puede pensar que puede consistir en cuando uno fundamenta básicamente el tema de la competencia en un tema exclusivamente punitivo. Gracias. Y en este momento entonces quisiera cambiar hacia una pregunta siguiente, hacia un segmento siguiente, que es muy relacionado y es el que tiene que ver con las sanciones. Y cuando hablo de sanciones no me refiero solamente a las multas, sino a las sanciones por la realización de las prácticas restrictivas, que en general uno diría que para que funcione el programa de delación, pues en primer lugar las sanciones deben ser importantes, deben ser sanciones disuasorias, porque si las sanciones no son disuasorias, ¿para qué delatar? Si no son unas sanciones importantes. Partimos de la base de que las multas deben ser grandes, importantes, aunque quisiera un comentario sobre la reforma del año 2022 y cómo se ven esas multas para un país como Colombia. Pero bueno, mi pregunta está orientada a que nos digas si hay otro tipo de medidas que se toman, por ejemplo, prohibición de contratación con el Estado, prohibición de que los administradores puedan ejercer otros cargos de administración. Y si eso genera un obstáculo para delatar, o si hay algún nivel de protección en el derecho colombiano respecto de medidas de ese tipo diferentes de las multas. Bueno, comencemos por las sanciones. Yo estoy de acuerdo en que las sanciones tienen que ser muy drásticas, pero las sanciones también tienen que ser proporcionales. Y a mí me parece que la ley contempla de entrada, tiene un vicio muy grande, y es que las sanciones que de entrada contempla son desproporcionadas. ¿Por qué? No por el monto, sino por la base para graduar la sanción. A mí me parece que si una empresa, por ejemplo, tiene distintas líneas de producción y la infracción se dio en una de ellas, me parece que no tiene ninguna presentación, ninguna proporcionalidad el hecho de que la multa se ponga sobre el total del patrimonio de la empresa. Supongamos que ese producto o sobre el total de los ingresos operacionales. Si yo tengo muchas líneas de producción y ese producto es el 3%, supongamos que soy una compañía farmacéutica y proceso, supóngase que yo violé la ley de competencia, pero resulta que esa práctica se dio en un producto que no pasa el 3% de mis ventas, ¿cómo me van a poner a mí una multa que puede llegar hasta el 20% del total de los ingresos operacionales? Claro, dirá que es que la autoridad puede graduar porque es un límite máximo, pero en la práctica yo he visto multas desproporcionadas simplemente porque la autoridad ha interpretado que no hubo una colaboración, y esas multas incluso pueden, conozco una que llegó como a los 30.000 millones de pesos, algo así, o 26.000. A mí me parece que eso deslegitima el régimen de competencia y lo que hace es más bien convertirlo en un medio que puede atentar contra sus propios objetivos. Entonces, me parece muy bien que haya multas drásticas. Segundo, claro que la superintendencia, y me parece que eso es lo esencial, puede tomar medidas como prohibir la práctica y todas las medidas que considere para evitar que se prevengan en un futuro. Yo personalmente creo que el tema de la inhabilidad o no depende de la gravedad de la conducta. Si yo incurro en un cartel de manera dolosa, a sabiendas, con todos los fierros, pues yo sí creo que tengo, y sé que esa es la sanción, yo me estoy exponiendo a que me la apliquen y tiene que caer todo el peso de la ley, porque tampoco puede llegar, yo sé que hay el tema de que el delator no puede estar en inferioridad de condiciones con los demás, probablemente pues el tema de la delación pueda también tener la exoneración de esa inhabilidad. Podría ser, pero como sanción, al margen de que pues, eso pueda ser exonerado o no, dependiendo del grado de colaboración y la eficacia, pues yo creo que sí debe existir. Ahora, el tema de la delación, y esto es muy importante porque la gente tiene a veces una idea errónea o muy ligera, más que errónea, de lo que es delatar. El tema de la delación, y yo lo digo porque lo he vivido,
No es simplemente que uno va donde la superintendencia a contar un cuentico a decir, me da culpa y se acabó. No, 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 no. El tema de la delación implica una actividad monumental. Es decir, prácticamente uno reemplaza, si uno quiere una colaboración eficaz, en cierta manera uno hace todo el trabajo que debiera hacer en principio una autoridad investigadora. Uno tiene que hacer muchísimas entrevistas, uno tiene que contratar empresas investigadoras, uno tiene que ir al fondo de las cosas a ver qué pasó, uno tiene que presentar las pruebas, uno tiene además que defender las pruebas en la investigación porque los delatados van a llegar a tratar de atacarlas y si a uno se le caen, pues se le puede uno caer el programa. Entonces, el esfuerzo para un delator, para que colabore real, y para que la colaboración sea efectiva implica demasiado desgaste, demasiado tiempo, demasiado dinero, demasiados recursos. Entonces, esto no es un tema facilito, menor de ir simplemente a decir, mea culpa, no. Esto requiere una actitud proactiva, a veces mucho más intensa que la misma defensa que pueda hacerse en una actuación o en una investigación. Entonces, obviamente, en proporción a lo que yo haga, pues debe ser también, y a la utilidad que yo presente en la desmantelar el cartel, pues debe ser también la exoneración que yo tenga. Ahora, aquí hay un tema que a mí me preocupa mucho, que yo entiendo que pudo haber sido con muy buena intención, pero el hecho de que la ley 2195 requiera como un requisito sine qua non que se acabe de manera inmediata con el cartel, puede lesionar y puede vulnerar y erosionar la eficacia del programa, porque no estoy seguro que aún si se quiere todo cartel se pueda terminar de inmediato, sobre todo un cartel complejo. Primero que todo, y en segundo lugar, a veces, y eso está reconocido, es mucho más útil seguir uno el cartel sin mencionarlo para seguir consiguiendo pruebas y poderlo desbaratar a fondo. Entonces, a mí me parece que esa fue una cortapisa totalmente innecesaria y que quedaba a la discrecionalidad, debiera quedar a la discrecionalidad de la autoridad de decidir en el acuerdo de colaboración si el delator tiene o no, o puede o no, de desmontarse de una vez del cartel, porque entre otras, el desmontarse del cartel de una vez puede ser una alarma para los demás delatados de que algo está pasando y se tira uno todo el tema. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que se pusieron a veces un poquito prematuras e impulsivas y que no se pensó muy bien en los efectos que eso pudiera generar en la eficacia del cartel, del programa, perdón. Gracias. Muy importante. Y ahora vamos a cambiar nuevamente de segmento para hacerte una pregunta que es de la máxima especialidad que tú has tenido, que es el tema supranacional y subregional. Porque quisiera saber tu opinión sobre los problemas que se suscitan en la aplicación del programa de delación cuando hay una investigación multijurisdiccional. Entonces, si es una conducta anticompetitiva, un cartel que tiene efectos en varios países, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo gradúan las empresas? ¿A qué país va primero? Si esos países tienen norma de delación o no lo tienen, si tienen un programa que se aplica bien o no se aplica bien. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que están enfrentando? Y sobre todo para los países como Colombia, Sí. que forma parte de la comunidad andina, donde tenemos una normativa que es la 608 que no tiene programa de delación, ¿cuál es la problemática que se puede presentar frente a solicitudes de delación que se presenten en los países miembros de la comunidad andina? A ver, yo dividiría el tema entre la comunidad andina y los demás. Yo diría que lo primero es que si yo voy a meterme en un programa de delación, yo tengo que garantizar, el programa tiene que garantizar, la ley tiene que garantizar que esas pruebas no se van a poder utilizar en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte por fuera de la investigación, porque no, comencemos no en la comunidad andina, ahora vamos para allá. Supóngase que yo hago parte de un cartel
cuyas consecuencias pueden haber tenido efectos graves en el mercado norteamericano. Es decir, yo voy a irme a delatar aquí para ahorrarme 2.000 millones de pesos y el día en que yo me vaya a Estados Unidos me cogen y me pueden meter a la cárcel y con un problema penal allá. Ese es un tema muy complicado. Entonces yo sí tengo que medir muy bien y estar muy seguro en dónde voy, cuáles son los alcances de la práctica que yo tengo, porque esto no es solo aquí, sí, claramente es un cartel que ha tenido efectos en muchos países, entre ellos Estados Unidos, y mi producto es significativo y tiene una presencia importante en el mercado de Estados Unidos. Pues yo sí tengo que mirar muy bien para dónde es que voy y hasta dónde mis pruebas de acá pueden ser utilizadas allá. Lo segundo es que en el ámbito de la comunidad andina, a mí me parece dos cosas. Me parece que la decisión 608, lo digo con todo el respeto, es no solo inconstitucional, sino aberrante y no tiene ninguna justificación. Y voy a comenzar por acá. Solo debiera haber una ley de competencia supranacional cuando yo haga parte de un acuerdo de integración que esté demasiado avanzado, porque de lo contrario, esa supranacionalidad puede entrar en conflicto y ser un obstáculo para desarrollar la política local de competencia. No todos los países tienen la misma infraestructura, las mismas características del mercado y hacia dónde voy yo. La ley de competencia en un esquema de integración debe ser un instrumento para lograr los propósitos del acuerdo. Y los objetivos del acuerdo dependen del grado o de compromiso o de las etapas de integración que prevea el acuerdo. Hay distintas etapas. La primera y la más elemental es la de libre comercio, en donde yo básicamente elimino las barreras y los obstáculos al comercio que hacen parte de esa zona, a la libertad de circulación de bienes y servicios de esa zona. Esa es la primera estada, que es la más primitiva. Es decir, pongo cero arancel y elimino contingentes de importación y exportación y los bienes circulan. Pero ahí todavía no tienen esos países una política frente a terceros países. Entonces, supóngase que como yo no tengo una política común y yo elimino los aranceles entre ellos, si no tengo una política común frente a terceros, yo tengo un arancel del 10% en Colombia, pero en Perú hay 0, pues todos los bienes van a entrar por Perú y se pueden venir a Colombia, o los insumos que entran por Perú y se transforman vienen acá, generando unas desviaciones de comercio muy grandes. Por eso la segunda etapa es la zona aduanera. La zona aduanera, ¿qué significa? La zona aduanera significa que yo no solo libero las barreras internas, sino que además voy a tener una política comercial común frente a terceros. O sea, que todos los países van a tener el mismo arancel, por ejemplo. Perú 20%, Ecuador 20%, y de tal manera que hay una política armónica. Ahí, en cada etapa de la integración, las políticas de competencia tienen unos alcances totalmente distintos. Y hasta zona de libre comercio no puede haber todavía política o norma de competencia suprarregional. En la zona de libre comercio, yo diría que desde el punto de vista de la integración me interesa fomentar acuerdos de distribución, porque voy a abrir mercados para aprovechar esa eliminación de barreras. Después de eso en las zonas de libre comercio y, por supuesto, en las uniones aduaneras. Después de la unión aduanera, ¿qué viene? El mercado común, en donde ya voy a tener no solo una libertad de comercio de bienes y servicios, y no solo voy a tener una política común, sino que además voy a tener unas políticas macroeconómicas que voy a tener que comenzar a armonizar. Voy a tener que comenzar a armonizar el IVA para que no me distorsione y tener los mismos niveles de IVA. Voy a tener que comenzar a armonizar probablemente unas políticas de inversión. Y ahí ya comienza a ser interesante tener unas leyes de competencia armonizadas. Y si yo ya llego a una unión económica, ahí sí ya todo armonizado y políticas
de Pero hay competencia. algo que no logré comprender bien, y es que tú Sí. dijiste que la decisión 608 es inconstitucional en Colombia. ¿Cómo es eso? Ya voy para acá, ya voy para allá, pero primero miremos, lo que quiero decir es que desde la perspectiva del grado de integración que tenemos, no tiene ningún sentido que tengamos una norma supranacional común en competencia, porque nuestras políticas de competencia ni siquiera son armónicas. La política de todos los 4 países que componen la comunidad andina es distinta, totalmente diferente, no hemos ni siquiera armonizado nada. ¿Cómo vamos a tener una política de competencia, una norma de competencia común cuando no hay una política común de competencia? Es una cosa muy loca. Entonces, lo que vamos a tener con una norma supranacional sin tener una política comunitaria de competencia es que esa política va a distorsionar por completo, esa norma, las políticas locales, hasta el punto en que incluso, si ustedes ven la 608, dice que puede haber y puede ser una práctica restrictiva todas las actividades de regulación del Estado. Es una cosa absolutamente delirante. Entonces, las distorsiones que esto puede generar son gravísimas y los beneficios son ninguno. Yo no creo además que la Secretaría tenga ni los medios, ni las capacidades, ni la gente, ni el conocimiento para aplicar ninguna norma de competencia, porque es una autoridad hasta el momento menesterosa, que no tiene en este momento ni siquiera los recursos para funcionar de manera básica. Entonces, no solo hay temas de política, temas jurídicos, sino temas de conveniencia también que desaconsejan por completo tener una norma común. Ahora, ¿por qué es inconstitucional la decisión 608? Por una razón muy sencilla, porque ninguno de los países han cedido a las autoridades supranacionales el principio de reserva de ley, porque simplemente en la comunidad andina no hay órganos de elección popular, no los hay. Luego, ningún órgano comunitario puede, por lo menos al amparo de la legislación colombiana, imagínense los demás, ningún órgano comunitario puede invadir las facultades que están reservadas a la ley en Colombia y al Congreso, como es, por ejemplo, el principio de reserva de ley en materia tributaria. No hay ningún órgano hoy en día de elección popular que pueda crear impuestos, y esas facultades jamás se cedieron en el Acuerdo de Cartagena. Y tampoco hay ninguna entidad que pueda crear y establecer sanciones, que por constitución están reservadas o gozan de reserva de ley. No hay sanción sin una ley que previamente la establezca. Es ley en sentido material y sentido formal. ¿Qué es la comisión? Es el órgano ejecutivo del acuerdo y puede expedir decisiones, pero no puede expedir leyes o puede invadir las órbitas de las cosas que están reservadas al principio de reserva de ley. Entonces, para que una decisión del Acuerdo de Cartagena pudiera crear impuestos o sanciones, ha debido ser ratificada por el Congreso de Colombia. Ahí sí, pero la decisión 608 jamás fue ratificada por el Congreso de Colombia, sino que entró a aplicarse de manera directa porque las normas del acuerdo tienen aplicación y efecto directo. Pero eso no quiere decir que puedan invadir la órbita ni eliminar el principio de reserva de ley. Y la Corte Constitucional ha sido muy clara en que los tratados comerciales no están por encima de la Constitución. Los únicos tratados que están por encima de la Constitución son aquellos que forman parte del bloque de constitucionalidad, que son aquellos tratados que versan sobre estados de excepción o que versan sobre temas de garantías constitucionales y demás, pero los tratados comerciales no hacen parte del bloque de constitucionalidad, o sea que no puede tener una aplicación preferencial sobre la Constitución. Entonces, la decisión 608, al establecer unas sanciones del 150% de los ingresos de los cartelistas, son contrarios a la Constitución, y yo creo que ahí, en caso de que se han visto, podría uno solicitar la aplicación preferente de la Constitución. Lo otro es que no sé quién pueda, al margen de lo anterior, ejecutar esa sanción, porque el caso de la superintendencia tiene funciones
tiene jurisdicción coactiva solo para hacer efectivas sus propias decisiones. Entonces, la verdad no sé cómo puede eso funcionar, pero el tema es que es inconstitucional, pero eso no quiere decir que no pueda hacer mucho daño, porque no solo desde el punto económico, sino reputacional, así sea inconstitucional, pues existirá la posibilidad de que a uno busquen la manera de cobrarle la sanción y pues no sabe uno qué pueda pasar, pero claramente en mi concepto la decisión 608 es inconstitucional y no podría aplicarse por encima de la Constitución, es decir, podría uno pedir siempre la aplicación preferencial de la Constitución. Pero yendo al caso concreto digamos, el problema que crea para la delación, tú ya tienes una empresa que delató y obtuvo delación en uno de los países de la Comunidad Andina y resuelve la Secretaría General abrir una investigación por los mismos hechos o hechos muy parecidos, y en la Secretaría General, en la decisión 608, no hay programa de delación. Ahí, no. ¿Cuál sería tu recomendación? Pues claro que la recomendación mía es, en el tema es que pues delatar implica básicamente un riesgo altísimo, porque si la comunidad andina no reconoce la protección que da la ley local y las garantías que da la ley local al delator, pues claramente es un acto, es un suicidio hacer eso, ¿no? Básicamente, me parecería que es un acto muy complicado y que puede dañar y afectar muchísimo y generar aún más una incertidumbre mucho mayor en lo que concierne al programa de delación. ¿Y se mejoraría de alguna manera la situación si se lograra que una modificación de la 608 para incorporar un programa de delación Pues en la 608? Que se lograra una modificación de la 608 que fuera exitosa, una acción de preferencia, de aplicación preferente de la Constitución, porque eso ya podría dar un preferente en un momento dado, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, digamos, para terminar, quisiera plantearte algunos temas específicos, no tan gruesos como los que hemos venido tratando, pero sí algunos puntos especiales del programa de delación. El primero de ellos es el relacionado con el instigador o promotor de la conducta. En muchos países el instigador o promotor se dice que no puede acceder a los beneficios del programa de delación. ¿Cómo funciona el tema del instigador o promotor en el derecho colombiano? Bueno, bajo la legislación anterior se presumía que el delator no era instigador. Y además, para ser delator se tenía que demostrar, para ser instigador tocaba probar que uno había utilizado la coacción para, en cierta forma, obligar a los demás a esto. En la nueva ley, básicamente se quita esa presunción, pero de todas formas existe la carga de probar que el delator, por parte de los delatados, que el delator es el instigador. Cosa que a veces es compleja, porque yo puedo haber sido instigador en un momento del cartel o el director del cartel, o en un principio y después de haberlo dejado de ser. Entonces, ese tema de todas formas es complejo y tocaría entrar a ver caso por caso hasta dónde realmente hubo una participación de liderazgo, si eso fue intermitente, si eso fue permanente, qué tan determinante fue, pero la carga de la prueba la tienen los delatados en este momento. ¿Y tú consideras que esa es una buena regla, la de prohibir que el instigador se beneficie del programa de delación? Yo creo que el hecho de quitar la presunción debilita mucho el incentivo que hay para delatar, ¿no? Claro. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo debería ser el manejo de un solicitante, una empresa que decide delatar y llega donde la superintendencia con alguna información, con unas pruebas, pero la superintendencia considera que eso no es suficiente y no lo recibe? Entonces, si esta persona retira su información, no la retira, se defiende, ya no se puede defender, ¿cómo es esa situación? Sí, a ver, yo lo que pensaría es, y esto depende mucho de la credibilidad del programa, y esto puede llevar simplemente a que yo delate cuando no tengo ninguna opción, cuando en teoría de juegos esa apuesta es mejor,
que cualquier otra. Porque es que independientemente de eso, lo que puede ver la gente que el grave problema que tiene la pérdida de credibilidad y la pérdida de certidumbre del programa es que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los casos, cuando salen adelante, salen por temas de debido proceso. Entonces, el hecho de que no haya incentivo suficiente para delatar puede llevar a los investigados a pensar que aún si tienen pruebas, el caso se puede caer por problemas de debido proceso al final en la jurisdicción contenciosa. Entonces, eso puede llevar al traste con los incentivos para delatar. La única forma realmente de que esto funcione, y tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, es darle credibilidad y seriedad al programa, porque aún si yo entrego las pruebas y me dicen eso no es suficiente y la retiro, pues ya cuando la autoridad ve las cosas, pues tocaría hacer la lobotomía a todos, así no las puedo Pero utilizar. Entonces es ¿tú muy no crees difícil. que sería una buena idea que las personas que manejan el programa de delación no participen en las Claro, investigaciones? una Porque, buena idea no, yo creo que es indispensable, totalmente indispensable, precisamente para evitar esto que estamos hablando, que claro, no haya vasos comunicantes de ninguna naturaleza entre quienes dirigen el programa y quienes sancionan. Pero es que, de nuevo, eso le daría credibilidad al sistema. Mientras no haya credibilidad, yo honestamente pienso que el programa de la delación será un tema como para decir que lo tenemos, pero y será de una utilización muy escasa y excepcional cuando realmente no quede ninguna alternativa sino delatar. Y en muchos casos, cuando ya no queda una alternativa sino delatar, es porque ya la autoridad tiene muchas pruebas y el aporte del delator no sé qué tan importante sea. claro, claro. Y O sea ya, que el programa no cumpliría con su objetivo de ayudar a descubrir de verdad los carteles. ¿Okay? claro, ya yendo más hacia el final de de nuestra entrevista, quería preguntarte si en Colombia es posible delatar conductas que no sean cartel, o sea, si es posible hacer delación o obtener beneficios en relación con conductas, por ejemplo, que sean un acuerdo vertical o que sean una conducta unilateral. Bueno, pues la verdad yo no veo que la ley lo haya limitado como tal. Eh, el tema ahí podría ser, o sea que yo diría que no veo una limitación, o sea que en principio cabría delatar todo. El tema es cuando la conducta es unilateral, que es muy probable pues que la compañía no quiera delatarse a sí mismo, pero por ahí quedarían por lo menos los directivos de la compañía que sí podrían delatarse a sí mismos y a la empresa para tener el beneficio del programa. Ahí en ese caso la delación no beneficiaría a la empresa, pero yo creo que el directivo ahí podría decidir dar un paso adelante con todo lo que eso implica. Ahora, si yo soy directivo de una compañía, yo puedo pensar, pues sí, yo me voy a exponer, bueno, si no estamos hablando del ámbito penal, ¿no? Porque si está lo del ámbito penal, yo lo pienso 100.000 veces. De todas formas, aunque yo no entiendo cómo puede haber una colusión de manera unilateral o por abuso de posición dominante. Tendría que ser un tema ya, una manipulación que no me la imagino. Pero si no hay tema de ámbito penal, yo sí podría decir, hombre, pues la verdad el riesgo que yo estoy corriendo es muy alto. Si yo delato me dan el 100%, quedo pues aburrido con el tema de la publicidad, pero me exonero. Y la verdad, pues ahí sí tiene sentido porque estoy entregando a la compañía que yo representaba, ¿no? Eh, incluso lo puedo hacer si me acaban de echar, ¿no? Claro, También. Entonces, yo creo que en ese sentido, la delación no veo ningún impedimento para que funcione en ese caso. Pues al fin y al cabo, obviamente la mayoría de los países buscan combatir los carteles, pero a veces un tema de posición dominante y una manipulación complicada también puede ser interesante perseguirla y buscar también utilizar el claro. programa de acción en ese tema. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, no sin antes agradecerte
el tiempo y las excelentes explicaciones que nos has brindado. Quisiera preguntarte, ¿qué recomendarías tú para que los programas de delación en Colombia y en los países latinoamericanos pudieran ser más eficaces y pudieran contribuir mejor a la política de competencia? Bueno, lo que pasa es que yo creo que, pues, de nuevo estamos en una fase de aprendizaje, pero lo que a mí me inquieta es que esa fase de aprendizaje no sea continua. Me inquieta que cada administración que llega no tenga memoria institucional y se le olviden las experiencias del pasado y comience a improvisar de cero. Yo lo que creo, y pues no, más que recomendación diría, lo que hay que hacer necesariamente es, toca hacer una reforma a fondo, por un lado, de carácter legal, en donde se busque la famosa regla de oro, el delator, pero donde se le rodee de todas las garantías. Pero además de eso no es suficiente. Lo que va a apuntalar realmente, después de hacer esa reforma, es la seriedad de la autoridad de competencia, que es lo que le va a permitir darle credibilidad al sistema. La autoridad de competencia no puede defraudar al delator, ni puede faltar a su palabra, ni puede faltar a sus compromisos con decisiones sorpresivas de última hora. Si el programa no tiene, además de las reformas que son necesarias introducir, tanto en el ámbito penal como en los demás, si no tiene la credibilidad, porque es que tú puedes tener la reforma, pero al final, si no honras, si el Estado no honra el acuerdo que firma con el particular y no honra sus compromisos, y el Estado obra erráticamente, pues el sistema no va a tener credibilidad. ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues muy sencillo. Yo, por ejemplo, puedo ir avanzando en un programa de delación y todo va perfecto, firmo un acuerdo, pero hay cambio en ese momento de gobierno, cambió todo y el que llegó decide desconocer, por ejemplo, lo que se comprometió la administración anterior, porque es muy fácil, es inventarse o por lo menos decir, usted no colaboró, esto significa retractarse, lo que sea. Eso hiere de muerte y es irreparable. Si basta con esas pequeñas cosas que son las que le quedan a la gente para que el programa fracase. Mientras no se le dé credibilidad al programa, puede haber reformas, puede haber lo que quiera, pero esto va a tener una sombra y una amenaza. Ahora, esas reformas, por supuesto, esas garantías tienen que ir hasta el tema de la supranacionalidad, que bien puede hacerse vía, por ejemplo, si hubiera una sentencia de la Corte garantizando la aplicación preferencial de la Constitución ante un tema de esos, yo creo que eso, por ejemplo, contribuiría por lo menos al clima de que allá en la Secretaría esto no me va a tener un tema complejo. Pero hay que el tema no es un solo frente, hay que trabajar en muchos frentes, hay que generar también una cultura en relación con el sistema y darle mucha credibilidad y volverlo una política de Estado. Es decir, en resumen, esto tiene que volverse una política de Estado. Punto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido una gran oportunidad para nosotros y pues ya te mandaremos el link para que todos